son los ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de Cooper. Ligamentos suspensorios de la mama o de Cooper. Obviamente, mientras más joven sea la mujer, los ligamentos son más numerosos, la glándula es inclusive un poco más grande. Después todo eso es reemplazado por grasa y es lo que se espera en las mamografías. En sí, en las mamografías, entonces, sus funciones va a ser diagnóstico de las lesiones, estadificación, seguimiento postoperatorio. Pero miren esos números, ¿qué les parece? Sensibilidad del 61%, especificidad del 80%. No es bueno. La idea es crear en las instituciones lo que se conoce como la clínica de mama. ¿Y qué es eso de la clínica de mama? Un sitio donde tengamos disponible mamografía, ecografía mamaria, biopsia, estereotaxia mamaria, resonancia mamaria, es decir, métodos diagnósticos que sumados eleven esos números. La mamografía entonces emplea radiación, emplea rayos X. Pueden ver aquí cómo están las proyecciones. Miren, por ejemplo, tenemos la proyección cráneo-caudal, donde hay una compresión. Obviamente esto es molestoso para la paciente. Tenemos las proyecciones oblicuas, ¿sí? Medio lateral, y tenemos aquí las proyecciones ya laterales como tales. Las dos primeras son las más frecuentes. Aquí estamos viendo una vista cráneo-caudal de la mama derecha, de la mama izquierda. Miren cómo la glándula es más densa, la periferia que tiene grasa es más bien radiolúcida. Y esta es la vista oblicua. Miren, aquí nos aparece esta estructura. ¿A qué puede corresponder? ¿Qué hay bajo la glándula? Eso, el pectoral. Miren, entonces cuando ven el pectoral mayor es una vista oblicua medio lateral. Muchas veces la paciente se hace la mamografía y es supervisada por un radiólogo que determina que no es concluyente y se puede hacer exámenes adicionales. Por ejemplo, esto se denomina compresión y magnificación. Y esta es una mamografía simple a la que se ha hecho compresión y magnificación. Miren el dispositivo. La idea es poder observar con mayor claridad las lesiones, que sea concluyente. Obviamente, como estamos hablando de rayos X, tenemos que prestar mucha atención a las lesiones clasificadas. Ya, esta es otra vista de compresión y magnificación. Ya. La mama puede ser asiento de patología benigna. Ustedes ya han escuchado algunas de ellas, por ejemplo, la mastitis, el absceso. ¿En qué tipo de pacientes se ve? Por ejemplo, un absceso mamario. Exactamente, en las madres que están dando de lactar. Por ejemplo, el estafilococo aureus es una bacteria que se asocia bastante a los abscesos mamarios. Tenemos, por ejemplo, la condición fibroquística, lesiones benignas, miren como quistes, adenomas, hematomas, necrosis grasa. Entonces, no siempre cualquier lesión de la mama es un tumor, una lesión maligna. Y a su vez, en la patología mamaria maligna tenemos igual, según el estirpe celular. Este es un esquema muy sencillo, la clasificación es más grande. Tenemos lesiones primarias, lesiones secundarias. Sí, a su vez, miren cómo se dividen rápidamente en dos tipos: ductal, si es en los conductos galactóforos, y lobulillar, si es en sí en los acinos, en los lóbulos. Puede ser carcinoma in situ, infiltrante, el famoso tumor filodes y metástasis. Hay un gen que hace predisposición para el cáncer de mama y ovario. ¿Cuál es ese gen? ¿Han escuchado? No. Es el gen, o sea, son dos genes, sí, el BRCA1 y BRCA2. No sé si vieron o escucharon que Angelina Jolie se sacó los senos, Sí. sacó los ovarios. Es porque si tienen ese gen, ese haplotipo en el ADN, entonces son predispuestos al cáncer de mama a temprana edad, cánceres más agresivos. Miren, aquí por ejemplo tenemos pacientes de diferentes edades. Esta es una anciana y esta es la paciente más joven.
Miren cómo se ve en las mamas de las pacientes más jóvenes, más densas. Si hubiera lesiones son más difíciles de valorar. Conforme van envejeciendo, los tejidos son reemplazados por grasa. Entonces la idea es la siguiente. Tenemos una lesión en una paciente, por ejemplo, de 30 años. ¿Estará bien empezar por mamografía? ¿Qué les parece? Ya, entonces en ese aspecto, como es una mama densa, es preferible iniciar por eco. Si en el eco ven algo, ahí sí pueden complementar con más estudios de mamografía o así, porque como les digo, en las pacientes jóvenes las mamas son muy densas, no pueden apreciar con claridad las lesiones. Ya. En mamografía pueden ustedes apreciar diferentes tipos de nódulos. Miren, por ejemplo, cómo son los nódulos malignos, espiculados, radiados, infiltrantes. Podemos tener también nódulos ovoides, ¿sí? O multifocales. ¿Sí saben por qué el cáncer se llama cáncer? Verán, los primeros histopatólogos cuando veían esto al microscopio, sí, lo describían como que es las tenazas de un cangrejo. Si han escuchado que cáncer es cangrejo, ¿no es cierto? Ajá. Es porque es más o menos como un cangrejo que infiltra los tejidos vecinos. Y por eso el cáncer se llama cáncer. Ya, como les digo, en rayos X es importante las clasificaciones y es lo que más les ayuda. Miren los diferentes tipos: benignas, intermedias y sospechosas, o sea, las posiblemente malignas. Vean los tamaños, vamos viendo en cada una de ellas. Por ejemplo, las clasificaciones benignas suelen ser clasificaciones groseras, macroscópicas. Miren, esta se llama, por ejemplo, clasificación en cáscara de huevo, anotará eso. Clasificación benigna, clasificación en cáscara de huevo, clasificación en palomita de maíz. Ya van a ver una lesión. Pero miren cómo son las sospechosas. Las clasificaciones malignas tienden a ser microclasificaciones cilíndricas, pleomórficas. Anotarán esas tres palabras: microclasificaciones cilíndricas pleomórficas. Por ejemplo, aquí suele estar el carcinoma ductal, por eso es que es cilíndrico. Sí, microclasificaciones cilíndricas pleomórficas. Bueno, esto es rápidamente para que vean cómo se pueden localizar las lesiones en los exámenes de mamografía. Por ejemplo, en el tercio anterior, en la areola, el pezón, en el tercio medio, en el tercio más profundo posterior, y también por cuadrantes. Sí, miren ahí como que fueran las manecillas de un reloj a la distancia del pezón. Y esto de aquí, ¿qué podrá representar? ¿Han escuchado ustedes de la cola axilar de Spence? De la cola axilar de Spence. La glándula como tal tiene una expansión hacia la axila, que es de la cola de Spence. Eso significa. Y eso hay que revisar siempre también. Para las lesiones en mamografía hay una escala que se denomina BIRADS. El BIRADS va del 0 al 6. BIRADS 0 significa un estudio de mamografía no concluyente. Y no concluyente porque la paciente se movió, las mamas son muy densas. Cuando es un BIRADS 0, se necesita complementar, por ejemplo, con eco, con compresión, magnificación o con otros estudios adicionales. ¿Ya? Y miren, del 1 al 6. BIRADS 1, normal. BIRADS 2, lesión benigna. ¿Sí? BIRADS 3, probablemente benigno. Y esto ya vamos a ir viendo. BIRADS 4. Aquí hay que hacer biopsia, anotará eso. En el BIRADS 4 es obligatorio hacer biopsia. Sí, la malignidad está alrededor del 30%. Y a 5 y 6 ya son cánceres confirmados. Y miren, por ejemplo, acá es un BIRADS 0. En ese aspecto están viendo, por ejemplo, miren, una mama muy densa. Esta lesión, entonces le han hecho una complementaria que es compresión y magnificación, para que se pueda discernir mejor. BIRADS 1, ¿qué era? Negativa, normal. Normal, negativa. BIRADS 2. Por ejemplo, tenemos las lesiones benignas, las clasificaciones macroscópicas que les mencioné.
Miren, por ejemplo, aquí esta es la calcificación en palomita de maíz. ¿Sí? Lo tenemos aquí en cáscara de huevo. A veces también se forman flebolitos, calcificaciones en las venas, calcificaciones vasculares. Estas son lesiones benignas. Ya. Fíjense en lo siguiente. BI-RAS 3 sobre 6 es todavía lesión probablemente benigna. El riesgo de cáncer es bajísimo, solo 2%. En este caso, miren, un nódulo. Sí, esos nódulos, por ejemplo, les hacen seguimiento, les pueden hacer, inclusive ya adelantarse a la biopsia, hacer una punción con aguja fina. Y este es un BI-RAS 4. ¿Qué era lo importante del BI-RAS 4? Hay que hacer biopsia. Y eso también puede ir en la pregunta. ¿Cuánto es el riesgo de cáncer en BI-RAS 4? 30%. Esos detalles anotarán. BI-RAS 4, biopsia y el riesgo de cáncer, 30%. Eso obviamente nos va a decir el patólogo. Y a 5 y 6 ya son lesiones malignas. Miren, BI-RAS 5, 95% de cáncer. Vean el aspecto que tiene especulado, infiltrante, como un cáncer, como les dije. Y a BI-RAS 6. Entonces la idea es BI-RAS 0, no concluyente. BI-RAS 1, negativo. BI-RAS 2, benignas como cuál, por ejemplo. Cáscara de huevo, maíz, huevolitos. ¿Han escuchado los flebolitos ustedes? Eso tendrán cuidado. Muchas veces, ¿qué es un flebolito? Un flebolito es básicamente que se clasifica la pared de una vena. Entonces, por ejemplo, paciente con cálculos urinarios, le hacen un rayos X y ven ahí una piedrita, una calcificación. Puede ser un cálculo o puede ser un flebolito. Sí, a veces las venas ilíacas se llenan de flebolitos y los rayos X con las tomografías de eso se puede hacer pasar como cálculo urinario. Entonces, en ese aspecto también acordarse de eso. ¿Y cómo los distinguimos, doctor? En ese aspecto, si es que tienen una duda, es preferible pedirle una uro-TC contrastada. Pues ahí le van a ver así el uréter pintado o obstruido, van a ver bien la vía urinaria y ver si hay un cálculo. Pues si ven obviamente ya calcificaciones por fuera de la vía urinaria, serán ya flebolitos. Ya, bueno, esto ya lo vimos. BI-RAS 3. Miren cómo hacen seguimiento, control 6, 12, 24 meses. BI-RAS 4, ¿qué era lo importante? biopsia. Biopsia, y el riesgo era de ¿cuánto? 30%. Y el BI-RAS 5, un riesgo del 95%. Y BI-RAS 6, ya cáncer confirmado y ya tratamiento. Miren ahora esta imagen. Estamos viendo ecografía mamaria. Los ecógrafos mamarios son planos de alta frecuencia, son específicos, son más costosos los ecógrafos para mama. Pueden ver inclusive aquí la piel y sus capas. Sí, la piel y sus capas. Aquí están viendo la grasa subcutánea. Miren, por ejemplo, un BI-RAS 2. ¿Qué era BI-RAS 2? Benigno. Miren un BI-RAS 2 versus un BI-RAS 5. ¿Qué se diferencia? La forma, miren el contorno bien definido. Sí, en cambio un BI-RAS 5 ya es difuso, es infiltrante. Y vamos a hablar ahora acerca de la resonancia mamaria. Lo importante de esto es que es un estudio contrastado. Eso recuerdes. Resonancia mamaria, estudio contrastado. ¿Qué contraste se utiliza para la resonancia? Gadolinium, ¿no es cierto? Quilatos de gadolinium. Pues la idea es, se hace un plot, se hace un cuadro, en donde se pone la intensidad y el tiempo. Entonces le van tomando fotos a los 0, 30, 60, 90, 120. Van viendo cómo esto se va realzando, se va pintando. Y obviamente vamos a tener un cuadro, una curva intensidad-tiempo. Según el comportamiento de esa curva, se puede determinar si es una lesión benigna, si es una maligna, si es que está recidivando. Entonces aquí pueden ver, por ejemplo, miren, lesiones mamarias con realce post-contraste en una resonancia mamaria. No se olviden que es contrastado y se hace curvas. Hay otro estudio de imagen que es molestoso, puede tener sus complicaciones, que se llama galactografía. ¿Y qué es esto? Miren, una aguja que analiza el poro, inyecta medio de contraste iodado. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Estamos viendo los conductos galactóforos y sus ramificaciones.
Miren aquí los senos galactóforos. La idea de esto, de la galactografía, es ver cómo está por dentro los conductos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de un paciente con un papiloma intraductal. Si ven aquí el conducto, hay un defecto de llenado intraluminal. Entonces, si la mujer tiene, por ejemplo, salida de pus, salida de sangre por el pezón, tenemos esta galactografía en esta lesión, pues hablaríamos de una lesión intraductal. El estirpe celular es diferente. Ya, chicos, eso es mama. ¿Qué les iba a decir? Ahorita está en boga una nueva modalidad